Las expresiones regulares son patrones para buscar una cadena de texto adentro de otra cadena. Para presentar el ejemplo, tengo la consola de la línea de comandos de Windows abierta, lo que antiguamente se conocía como DOS, y le voy a pedir que me dé el listado de directorios. Podemos ver que tengo todos los archivos que figuran adentro de la carpeta icons de la web, y le podría haber dicho que quiero, en vez de ver todos los archivos, todo lo que termine en .gif. Y podemos ver que en vez de ver todos los archivos, ahora vemos los únicos archivos que tienen la extensión GIF. Y puedo haber sido todavía mucho más explícito y decirle que quiero todos los archivos que empiecen con w.gif. En cuyo caso solamente veo el warning.gif. Eso es un patrón. Quiero que el archivo, que no sé cómo se va a llamar, empiece con este carácter y termine con .gif. Eso en programación se conoce como patrón de expresión regular. Lo podemos utilizar únicamente para ver si una determinada cadena de texto cumple con ese patrón o para reemplazar cadenas de texto para tratar de hacer un poco más enriquecido nuestro sitio web. A diferencia de funciones como por ejemplo strpost que nos permiten ver si una cadena de texto tiene o no otra subcadena dentro, las expresiones regulares nos permiten usar metacaracteres, es decir, comodines. Tal como pasó recién con la consola de Windows, de pedir cualquier cosa que empiece con W y tenga algún carácter antes del .gif. Hay dos grupos de símbolos que podemos utilizar. Aquellos que son para reemplazar, aquí espero tal carácter o tal rango de valores posibles, y los que indican cuántas veces tiene que suceder ese carácter a la hora de buscar en la expresión regular. Las expresiones regulares existen en casi todos los lenguajes de programación, aunque quizás en todos. En web, principalmente, se terminan utilizando para la validación de datos por parte del usuario. Esto quiere decir para los datos que el usuario ingresó en un formulario o para aquellos valores que recibimos a través de la URL. Todo lo que es el método get o todo lo que es el método post por una cuestión de seguridad y de verificar la información que estamos trabajando. Ahora, teniendo en cuenta que las expresiones regulares existen en casi todos los lenguajes, esto nos permite a nosotros verificar la información del lado del cliente, sea con JavaScript o con HTML, y luego hacer una segunda verificación, si así lo queremos, del lado de PHP, dado que JavaScript se puede deshabilitar o HTML se puede alterar por medio de las consolas de los navegadores hoy en día, el inspector de etiquetas que ofrece tanto Chrome como Firefox. La idea es lógicamente poder hacer esta verificación o en el cliente o en el servidor y que sea el programador el que define en qué nivel hace esta verificación, aunque podría realizarla también en todos los niveles. ¿Cómo trabajamos con PHP a la hora de trabajar con una expresión regular? El patrón de lo que estamos esperando en una expresión regular no tiene ni constructor ni literal como sucede en otros lenguajes, sino que simplemente es una cadena de texto que va a estar delimitada por las barras. Por ejemplo, voy a venir aquí. Por ahora le voy a decir que el patrón de expresión regular que estoy esperando, vamos a poner ER como abreviatura de expresión regular. Mi expresión regular número 1 va a ser una cadena de texto, comillas dobles o comillas simples, es indistinto, y entre barras, ¿qué es lo que estoy buscando si existe en la otra cadena? Por ejemplo, pongamos web. Y voy a venir aquí y voy a decir que mi cadena de texto original es estamos aprendiendo desarrollo de sitios web con PHP y MySQL en Bloom IT, creando nuevos web developers. Entonces, mi expresión regular entre barras y como cadena de texto va a buscar si existe web adentro de esta cadena. Esa expresión regular que acabamos de crear la voy a guardar en la carpeta de ejemplos. Se va a llamar expresión regular 1.php. Esa cadena de texto que acabamos de crear, si le digo que me haga un bar dump de qué se trata, voy a ir a la carpeta de ejemplos, voy a levantar ER1 y me va a decir que tengo un string. Para PHP ese patrón es solo una cadena de texto que no significa nada. Para probarla, para utilizarla, vamos a tener que trabajar con una serie de funciones que ofrece PHP que le va a decir al lenguaje de programación: esto se tiene que comportar con una expresión regular y va a ser para verificar o para reemplazar en tal cadena de texto original.
Y teniendo en cuenta que PHP es un lenguaje case sensitive, ese valor que estamos verificando tiene que coincidir tanto en mayúsculas como en minúsculas. Esto significa que si yo ahora testeo si la cadena de texto dice web en algún lugar, me va a dar falso. Si bien aquí dice web y aquí dice web, en realidad las mayúsculas y minúsculas son importantes. Hasta que no le digamos que queremos que sea case sensitive, o mejor dicho, que no lo sea, o no escribamos exactamente como está la cadena de texto original, no nos va a coincidir esta cadena de texto. Por lo cual, si queremos decirle que no se fije en mayúsculas y minúsculas, que está perfecto web en mayúscula, así como web en minúscula, después de la segunda barra y antes de cerrar las comillas, le podemos tirar un parámetro que es la I latina, que significa que sea insensible, que no diferencie mayúsculas de minúsculas. Si esto no está, este web en mayúscula no va a ser lo mismo que esta web en minúscula. Con ese parámetro, lo que estamos haciendo es que la expresión regular a la hora de testearse no se concentre en esta diferencia de caracteres entre mayúsculas y minúsculas. Si vuelvo al navegador y actualizo, podemos ver que sigue siendo un string. Nos queda ver cuáles son las funciones que nos van a permitir procesar esto como si fuese una expresión regular.